¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. ¿Y si las zonas de bajas emisiones realmente fueran ilegales? ¿Y si las zonas de bajas emisiones acabaran demostrándose como un abuso por parte de la administración para con los ciudadanos? Hay un movimiento muy interesante en Francia. Ya sabéis que en España igualmente ha habido un movimiento legal muy potente y en este vídeo vamos a analizar qué es exactamente lo que está pasando. Lo vamos a partir en dos, porque aquí vamos a hablar de qué es lo que está ocurriendo en Francia, que por cierto es el país de la Unión Europea que más en serio y más duramente se ha tomado el tema de las restricciones de emisiones, y por otro lado en un segundo vídeo que vendrá próximamente te vamos a demostrar de una manera real y empírica cómo afectan realmente las emisiones en las ciudades y si el sistema de etiquetas y el sistema que tenemos actualmente de restricción del acceso de determinados vehículos al centro de las ciudades es un sistema que realmente funciona y está comprobado que funciona. Así que si te parece vamos a empezar por el principio. Bueno, el principio ya lo sabes. En España, en Madrid, que es la ciudad que antes tuvo la zona de bajas emisiones y donde más polémica y donde más vehículos circulan cada día, ha habido, al igual que en Barcelona, movimientos legales que han hecho que se ponga en duda las ZB, las zonas de bajas emisiones, que esto es ni más ni menos que una imposición de la Unión Europea para mejorar la calidad del aire de las grandes aglomeraciones. En Europa se considera una zona que tiene que tener zona ZBE, aquellas ciudades que tienen más de 50.000 habitantes. ¿Y qué es lo que pasó? Que en la ciudad de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid tiró atrás las ZBE en una sentencia muy interesante en la que daba pábulo, daba veracidad al hecho de que se tienen que transponer por normativa las normas europeas y que efectivamente el ayuntamiento tiene potestad igualmente de velar y regular la calidad del aire de la ciudad. Pero se añadía una cosa muy interesante que es la que hace que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya anulado, de hecho, la ZB, el funcionamiento de las ZB. Esto es, de momento, provisional. Las ZB en Madrid siguen funcionando porque hay lugar a recurso y ahora el recurso finalmente está en los tribunales, en el Departamento del Contencioso Administrativo, concretamente en el Tribunal Supremo, donde se acabará dirimiendo si las ZB son sujetas a derecho o no, o si finalmente se eliminan o hay que hacer las correcciones que sean necesarias. Lo que introducía el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es un punto interesante, como digo, que es el hecho de que se había medido el impacto ambiental, era correcta la transposición de la normativa europea, pero había un tercer elemento que no se había tenido en cuenta con el suficiente detalle y con el suficiente esmero, que es el impacto económico en las personas que circulan y que entran dentro de la ciudad. Es decir, que no se había hecho el suficiente trabajo de informes preliminares antes de poner en marcha las ZBE, y es efectivamente por el insuficiente estudio de impacto económico que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tirado para atrás las ZB de esta ciudad, que ahora, como digo, tiene, después del recurso, que dirimir en el Tribunal Supremo si finalmente se llevan a cabo o no. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque se consideraba y se considera que las personas que tienen menos recursos se pueden ver gravemente afectadas en sus derechos de acceder al centro de las ciudades cuando es necesario para ellos, por el hecho de no poder tener la capacidad económica para adquirir un vehículo de menos emisiones. E igualmente también se hablaba del impacto sobre las decenas de miles de trabajadores que necesitan sus automóviles para el reparto y para el funcionamiento o el transporte de aquellas herramientas, utillaje, mercancía que llevan al centro de la ciudad y que podían ver gravemente dañado su negocio, igualmente, por ejemplo, los talleres mecánicos que reparan automóviles y un largo etcétera que se veía profundamente dañado. Así que fue, no desde el punto de vista medioambiental, sino del impacto económico en las personas y especialmente en las personas menos favorecidas, como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tomó la decisión de tirar atrás, de declarar ilegales las ZB por falta de información y falta de documentación. Y aquí de repente nos encontramos con la noticia de que en Francia ha pasado algo parecido, pero en este caso es, si cabe, más llamativo todavía porque Francia es el país que tiene las restricciones más fuertes, más potentes de emisiones de toda Europa y que aplica las mayores sanciones. Francia el país y París la ciudad, porque es que ambos, país y ciudad, son los más duros con diferencia. Habría que diferenciar aquí las emisiones de CO2, que como sabéis son inocuas, aunque provocan calentamiento global. En Francia hay una sanción tremenda, hay un impuesto tremendo a las emisiones de CO2,
Y de hecho te contábamos en un vídeo corto que eso ha provocado que el coche más vendido de Andorra en el año 2024 sea nada menos que el Porsche 911. Es una cosa que te vuela la cabeza. ¿Por qué? Porque Andorra se ha convertido en un lugar donde los franceses van a comprar o hacer renting de automóviles de altas prestaciones que en aquel país costarían un dineral. De hecho, en el top 3 está también el Yaris GR, que aquí en España está por unos 45 o 48 mil euros, mientras que en Francia el coste de comprar un Yaris GR por las emisiones de CO2 se va casi a los 90.000 euros de coste, es decir, más o menos el doble de lo que cuesta comprarlo aquí, donde ya no es un coche barato. Eso ha hecho que se haya buscado por ahí la gente una trampa legal y haciendo un renting en Andorra pueda disponer de estos vehículos a un precio muy inferior, un renting que terminado supongo que tendrá una cláusula en el contrato porque la persona que ha comprado el vehículo, si lo desea, se lo puede quedar. Veremos qué es lo que ocurre con todo esto porque ha distorsionado completamente el mercado andorrano. Una cosa son las emisiones de CO2 que están tremendamente penalizadas en Francia, una cosa son las emisiones del resto de gases contaminantes y nocivos para la salud, especialmente, por supuesto, el óxido de nitrógeno y los nitrógenos. Bueno, pues en Francia lo que ha ocurrido es que una comisión parlamentaria dedicada al estudio de la influencia y cómo afectan las zonas de bajas emisiones a la ciudadanía en el día a día ha llegado a la misma conclusión exactamente que el tribunal madrileño. Es decir, que generan un perjuicio grave, muy importante, a determinadas capas de la población y que legalmente es injusto. Así que, después de dirimir con toda la información qué es lo que pasa con las ZBE, esta comisión de trabajo, y ojo, estamos hablando de una comisión de trabajo, ha determinado que las ZBE deberían de eliminarse directamente. Esta es la conclusión a la que ha llegado la mayoría de esta comisión, lo que no quiere decir que en Francia se vayan a eliminar las ZBE. Al respecto de esto, dos cuestiones fundamentales. La primera de todas es que para eliminar las ZBE, primero de todo, esto tendría que pasar por el Congreso, ser aprobado en el Congreso, en este caso en el Parlamento francés, y luego en el Senado de aquel país. Y en segundo lugar, provocaría un cataclismo legal, porque si esto se acaba haciendo y llevando hasta el final, lo que estaría haciendo Francia es contraviniendo una normativa de la Unión Europea que se estableció en el año 19 y luego se amplió en el año 21. Y esto tienes que saber que generaría jurisprudencia dentro de toda la Unión Europea. Es decir, toda la Unión Europea tiene que tener consenso sobre una norma para ser aplicada en territorio europeo. Y si una norma es prohibida o no se aplica dentro de la Unión Europea, al final esta norma genera una jurisprudencia por la que no se puede aplicar en el resto de lugares. O sea que teóricamente esto generaría un cataclismo, yo creo que nunca visto, porque no sería previo a la implantación de una norma, sino posterior, en el que en la Unión Europea se declararían ilegales las ZB. Como digo, para que eso ocurra todavía queda mucho tiempo, pero las conclusiones a las que han llegado dentro del Parlamento francés son precisamente en una comisión de trabajo las mismas a las que se ha llegado en la Comunidad Autónoma de Madrid. Y esto es muy potente. Dentro de este movimiento hay, digamos, tres opciones o tres soluciones, teniendo en cuenta ya que se considera que las ZB están mal planteadas, están mal plantadas y hay que tomar una solución, hay que hacer algún tipo de arreglo para no dañar a la ciudadanía. Fíjate que esto empalma muy bien con el asunto de que la Unión Europea ha tenido que cambiar la normativa de las multas de las emisiones para no hacer más daño a las marcas de automóviles, a los fabricantes y por ende a la ciudadanía, y se ha retrasado 3 años, y ahora mismo en Inglaterra han tomado una decisión muy llamativa también en la que han vuelto a cambiar la normativa de implementación del automóvil eléctrico. Boris Johnson ya puso una que era absolutamente inviable, la cambió el gobierno posterior, el de Rishi Sunak, y ahora con el gobierno de Keir Starmer han vuelto otra vez a tomar la decisión, es decir, por 2 veces se ha cambiado la normativa de evolución hacia el coche eléctrico y ahora en Inglaterra han decidido también que hasta el año 2035 se van a estar vendiendo vehículos que sean híbridos y además han creado una exención a aquellos fabricantes artesanales como puede ser McLaren y Aston Martin, mientras no vendan más de 2.500 automóviles al año, van a poder seguir vendiendo más allá de 2030 vehículos de combustión interna sin hibridación porque se considera que son tiradas cortas. Y aquí entramos en un punto muy importante de todo esto, esto lo vamos a alargar y a desarrollar en un vídeo técnico próximamente, que es que a la hora de medir las emisiones, además de que el sistema de catalogación de los coches tiene sus lagunas en España, el sistema de etiquetas, no se tiene en cuenta ni la forma de conducir el vehículo, ni tampoco cuántos kilómetros circula un vehículo por la ciudad. De tal modo que un coche clásico, por ejemplo, o un coche antiguo, bien mantenido siempre, claro, podría tener menos emisiones, un saldo menor de emisiones a lo largo del año que un vehículo híbrido, lo cual es una gran contradicción, es un grandísimo contrasentido. Y precisamente estas normativas especiales son también para fabricantes, como estos grandes fabricantes de deportivos, que venden coches que luego ni hacen tantos kilómetros ni hay tantos circulando por la ciudad. Es decir, ¿cuál es el peso comparado de eso con todo lo que es, por ejemplo, los Ford Pumas que se venden en Inglaterra, que se venden muchos?
Bueno, pues eso habría que medirlo igualmente de una manera, entre comillas, justa, más allá de gravar más o menos a los vehículos. La cuestión es que en Francia la decisión de la ciudad de París es igualmente muy dura y ha seguido adelante, y en París ahora mismo no puede entrar dentro de la ciudad ningún coche diésel, ojo, que sea más antiguo del año 2011, de 2011 hacia atrás, prohibido, y en los coches de gasolina de 2006 hacia atrás prohibido igualmente. O sea que es todavía más duro que las restricciones que tenemos en las grandes ciudades españolas. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Bueno, como te decía, hay 3 caminos o 3 vías y ahora todo esto se tiene que debatir, se tiene que hablar, pero las ZTB corren peligro como mínimo como las hemos conocido. ¿Cuáles son esas 3 vías? Bueno, la vía más radical, efectivamente, la vía número 1 y la menos probable, probablemente, valga la redundancia, es directamente que se las carguen, que las eliminen. Esto la Unión Europea no lo hace nunca, y los estados tampoco. Una vez que se ha establecido una norma tan potente, lo que se suele hacer es las otras 2 opciones que quedan, que es cambiarla, postergarla o cambiar el contenido de la ley. Y hacia ahí vamos. Primer paso, primera opción, cargarnos la ZB. ¿Es esto viable en el tiempo? Bueno, vamos a verlo. A mí me parece que es lo más complicado de todos. Segundo punto, segunda idea, postergar su entrada en funcionamiento, darles una moratoria. En Francia se está hablando de que hay grupos políticos dentro de esta comisión que están proponiendo que haya una fase de transición que dure 5 años más desde donde estamos ahora, es decir, hasta el año 2030, para que todo el mundo no pueda decir que no tiene tiempo para acomodarse a la normativa. 5 años más es un periodo de tiempo bastante largo. Y la tercera opción que se está barajando actualmente es la opción de cambiar la normativa y aumentar el número de excepciones e igualmente poner más letra pequeña y afinar mejor la norma para que no sea matar moscas a cañonazos y efectivamente pueda tener en cuenta más supuestos de necesidad de utilización del vehículo, que es algo que es también lo que se está planteando precisamente en la ciudad de Barcelona. Al final veremos qué es lo que pasa con Francia, que puede sentar precedente efectivamente de todo lo que pasa en el resto de la Unión Europea, mientras, por cierto, en la ciudad de Madrid igualmente próximamente sabremos cuál es el dictamen del Tribunal Supremo. Mientras tanto, las ZBE también han entrado en crisis, además de que en España hemos sido bastante lentos en su implementación, porque son tremendamente impopulares y nadie quiere cargar con el peso, pero al mismo tiempo con la obligación de que si tienes ciertos niveles de emisiones, la Unión Europea te va a empezar a sancionar y a multar por ello. Y los municipios tampoco se pueden permitir ese lujo. Así que contra la espada y la pared veremos al final qué es lo que determinan los parlamentos y los tribunales y cómo evoluciona todo esto. Lo que parece bastante claro es que al igual que la normativa de la prohibición del año 35 o la normativa café que empezaba a poner multas millonarias en este año 25, esto no se va a acabar cumpliendo por falta de plazo, por falta de definición precisa de las normativas, porque hace falta un tiempo de experiencia y de análisis para ver exactamente cómo se puede implementar. Y ese tiempo y análisis se ha hecho sobre la marcha y ya sobre el funcionamiento de la vida de los ciudadanos con los consiguientes daños que ya conocemos todos. Nada más, queridos amigos, espero que toda esta información os haya parecido interesante y ojo porque en un próximo vídeo os voy a mostrar algo súper interesante que os va a dejar con la boca abierta precisamente con el tema de las emisiones de los coches. Nos vemos en un próximo vídeo, queridos amigos. Adiós.